¿Cómo elegir tu piso? Existen muchos diferentes tipos de pisos que puedes utilizar para tu proyecto, pero ¿qué realmente necesitas saber para poder seleccionarlo? Sea porcelanato, sea cerámica o algún otro tipo de opción que existe. Hoy quiero compartir contigo esta información que la vamos a desarrollar. Comenzamos. ¿Qué tal? Como te dije, hoy estaremos hablando acerca de las diferentes opciones de piso que podemos utilizar dentro de nuestro proyecto. Ya una vez que hemos avanzado en toda la mayoría de las etapas y estamos listos para colocar piso, debemos de hacernos las siguientes preguntas. Pero yo, en mi opinión, te recomiendo que estas consultas te las hagas desde el anteproyecto. Como lo hemos conversado en anteriores episodios, es sumamente importante que definas el tipo de piso en la parte del anteproyecto, sobre todo porque es donde vas a poder seleccionar los diferentes colores, texturas, tipos de superficies, acabados, etcétera. Porque los pisos no necesariamente son similares, aparte de que existen diferencias entre el porcelanato y la cerámica, como lo podrás ver aquí, que tengo a mi mano izquierda una cerámica y en mis manos actual un porcelanato. Hay otras características que también van a infringir en el tipo de piso que vas a utilizar, en el tipo de la superficie. Podemos tener superficies lisas como este que tengo en la mano o superficies rugosas como el caso del que tengo sobre mi mesa. Pero, ¿qué es lo que me define el tipo de piso? Ya, hay varias preguntas que te tienes que hacer. La primera pregunta que te vas a hacer es que si el piso es para interior o para exterior. Bueno, ¿en qué importa esto? Los pisos para el exterior tienen que tener una cubierta que sea antideslizante, porque recordemos que vamos a tener una parte de lluvia, o al menos en nuestro país, Nicaragua, y en el resto de la región de Centroamérica, existen meses que pasan lloviendo. Y esto te va a generar que si tenemos un piso con una superficie totalmente lisa, al tener agua, pues vamos a tener resbalones y vamos a tener a los usuarios con accidentes constantes. Por ende, es recomendado tener superficies un poco más rugosas que se puedan adherir y evitar ese tipo de problemas que se pueden dar, o en este caso, accidentes. Ese es el primer punto que tienes que contestarte. ¿Es interior o es exterior? El segundo punto que tienes que ver es cuál tipo de acabado quieres tener. En mis manos yo tengo, sobre mi mesa, perdón, tenemos un acabado brillante, como es esto. Pueden ver que las luces se brillan y se reflejan sobre ellos todas las luces de set. Y en el caso de la pieza que tengo por debajo, pues realmente no refleja absolutamente nada. Como podrás ver, es totalmente mate y esto se debe al tipo de acabado. Entonces, de igual manera, hay una opción intermedia donde podemos contar con un piso que es eh, semigloss o con un semibrillo. Esto es la segunda pregunta que te tienes que hacer. ¿Cuál es el tipo de acabado que quieres tener? ¿Quieres tener un piso totalmente brillante, como no es el caso del porcelanato que tengo en mano, o una opción un poco más suave en el cual no queremos que la superficie brille y aún así no lo queremos antiderrapante, sino que lo queremos para interior? Entonces podemos tener un piso para interior que sea piso para superficies interiores con acabado semigloss, y viene otros detallitos adicionales. Viene el concepto del tema del formato. ¿Qué tan grande queremos que sea nuestro formato? Normalmente los pisos vienen desde 30 por 30 centímetros hasta 30 por 60, hasta 60 por 60, hasta 1 metro por 1 metro. La verdad es que mucho va a depender de la fábrica donde lo compres, del tipo de piso, la marca y la calidad del mismo, para que podamos definir el formato. A mayor formato, lo que vas a tener es menor cantidad de juntas. Y por las juntas hablamos de los puntos de unión entre una pieza y lo otro. Esto puede ir desde los 2 milímetros hasta los 4 milímetros para tipos de superficies o pisos no rectificados, y unión a hueso para superficies de porcelanato rectificado. ¿Qué significa esto? Que una vez que se fabrica la pieza, se le hace una rectificación a sus orillas para poder tener los ángulos de 90 totalmente coincidentes, y eso nos va a permitir tener una junta casi mínima
en nuestro piso. Claro, un piso rectificado significa un mayor costo. Eso vamos a ver cómo definir los términos del uso del costo para la compra o selección de tu piso. El otro aspecto que vas a seleccionar es saber qué quieres, si quieres un porcelanato o si quieres una cerámica. Yo en este punto quiero darte un tip de mucha utilidad que nos ha sido a nosotros y es qué tipo de espacio es el que vas a tener. Si tu espacio es comercial y vas a tener mucho paso de personas constantes durante el día, debes de tomar a consideración que los pisos de porcelana son delgados, caminan entre los 5 hasta los 6 milímetros y tienden a ser frágiles. Por ende, si trabajamos con pisos de cerámica, vamos a tener complicaciones en que se nos van a estar quebrando las piezas constantemente por el uso constante de las personas al ingreso, salida o el uso del espacio como tal. Yo por esta parte te recomiendo de que antes de comprar tu piso selecciones bien las consultas que te acabo de hacer, estas preguntas para que puedas tener tus propias respuestas, pero también te recomiendo que veas qué tanta es la incidencia del usuario sobre el espacio. Si es una habitación, podemos perfectamente tener o un porcelanato o una cerámica, porque vamos a tener a cuando mucho tres, cuatro personas, cinco personas utilizando el mismo espacio o inclusive solo una, muy diferente de lo que sería un restaurante donde vamos a tener pasando 200 personas al día o muchísimas más, por lo cual te invito a que revises eso, esa parte. Ahora bien, como te dije, existe el porcelanato y existe la cerámica. ¿Cuál es la diferencia de los dos? Aparte de lo que miras aquí, que tienen diferentes espesores, las composiciones posteriores de cada uno de estos tipos es totalmente diferente. La dureza y la resistencia del material como tal es muchísimo mayor en el caso de los porcelanatos, por lo cual te dije que va a ser mucho más resistente y de mayor vida útil, inclusive en los procesos de descascarado que va a ser menor. Esto lo que significa es que la instalación, a pesar de tener el requerimiento de contar con mano de obra calificada, va a ser mucho más rápido de hacerse porque la pieza tiende a despicar. Cuando me refiero a despicar es a dañarse las esquinas y perder el acabado superficial en la parte de arriba. Entonces esto nos da como resultado que el porcelanato es un material bastante resistente, es muy duro, pero pues tiene un alto costo dependiendo de la fábrica o la marca del porcelanato como tal. En la actualidad ya ahora hay algunas opciones un poco más económicas, pero tené en consideración que conforme el material sea más económico, igual significa que su calidad no es tan alta. Y yo soy de la opinión que para cuando vamos a trabajar con los porcelanatos, te quedes al menos con el punto medio del costo para que te pueda dar la mejor resolución posible al momento de su uso. En el caso de la cerámica, vas a ver un comportamiento bastante diferente en la parte posterior, inclusive en su eco, cuando lo golpeas, se escucha que es una pieza muchísimo más frágil. Entonces, la cerámica yo la recomiendo para espacios donde vamos a tener muy poco uso de usuarios, o sea, puede ser perfectamente una residencia, pero debes de tomar a consideración que es una muy mala opción si estamos hablando de espacios comerciales como tiendas, plazas comerciales, restaurante o algún otro espacio similar, inclusive para las oficinas porque no presta las condiciones requeridas. Ahora, en el caso de la cerámica, tenemos cerámicas pulidas, tenemos cerámicas antiderrapante, tenemos cerámicas en punto medio, que estaríamos hablando de una cerámica semigloss con un poco de brillo. De igual forma, lo vas a ver en el caso del porcelanato. Vamos a tener las mismas características porque la superficie final de acabado es la que la alteran para hacer los diferentes puntos. Pero aquí puedes ver, como te explicaba, totalmente aquí acercándonos en el borde, vamos a ver que existe una gran diferencia entre lo que vendría siendo el porcelanato y lo que vendría siendo la cerámica en cuanto al tema del uso. Entonces, ahora que ya has manejado un poco de los diferentes tipos de pisos que hay, en el caso exacto del porcelanato y la cerámica, te puedo hablar acerca de otras alternativas que existen para tu uso, pero siempre va a erradicar específico en el uso que le vas a dar al espacio. También podemos contar en la actualidad con losas de concreto pulido, pero estas losas tienen un mayor costo, siendo hasta 3
dos veces mayor su costo de instalación que lo que puede ser la cerámica, porque la cerámica y el porcelanato necesitan apenas una losa o un cascote, como le llamemos, de apenas 7 centímetros. En el caso cuando vas a hacer una losa de concreto pulido, al cual le vas a hacer un proceso de pulido, tienes que tener al menos de 10 hasta 15 centímetros para poder hacer ese desgaste de la superficie y poderla pulir. Pero, ¿en qué nos sirven las losas de concreto? Bueno, si estamos hablando de que estás construyendo o diseñando un ambiente industrial o semi-industrial o comercial industrial, ningún piso de porcelanato o cerámica te va a ser una excelente opción para ese espacio y te saldrá mucho más caro estarle dando el mantenimiento, porque esto es lo que hablábamos en videos anteriores en el cual te explicaba que la selección de los materiales tiene que estar muy ligado al tiempo de vida útil que le quieres dar a tu proyecto. No es lo mismo un proyecto para 5 años que un proyecto para 20. Tienes que tomar eso a consideración porque al final del día lo barato sale caro. Y en este caso, trabajar con la cerámica, pues terminaría siendo eso. Por ende, para en el caso de los espacios industriales, mi recomendación y la de la mayoría de los expertos en el aspecto de la construcción y los arquitectos te van a indicar de que deberías de trabajar con losas de concreto pulido para poder tener una mayor durabilidad. Este es un proceso en el cual se utiliza concreto MR, se vierte sobre la superficie y se acomoda con equipo para poder hacer su nivelación y posterior su pulido con una allanadora mecánica que se utiliza para darle una superficie totalmente regular a todo lo que viene siendo la losa como tal. Entonces, estas son tres opciones que puedes tener. Podemos tener un piso de cerámica, podemos tener un piso de porcelanato, podemos tener un piso de losa, pero también hay otras opciones en el cual se involucran el uso de pisos más autóctonos de la área, si podría ser pisos de ladrillo de barro, en este caso de barro cocido, pero esto es de muy poco uso. La verdad es que la mayoría de los proyectos que se desarrollan actualmente están clasificados o están considerándose en estos tres puntos de uso. Inclusive, en el caso de las losas, algunas veces le echan pinturas epóxicas por encima para proteger su superficie y hacerlo mucho más duradero. Esta es una alternativa que te puede generar el reavivar una losa de concreto ya existente o darle una protección mayor a una losa nueva. Entonces ahora ya sabes, puedes tener para tu espacio el uso de cerámica, porcelanato o losas de concreto MR. Vas a necesitar saber para qué tipo de espacio vas a requerirlo, interior, exterior, si vas a requerir que tenga una superficie lisa o una superficie rugosa en la parte ya de opción tuya como tal, de decisión, y los acabados y colores que vas a considerar para lo que es la opción de piso. Existen muchísimas gamas en cuanto a aspectos de colores y texturas en ambos puntos, pero aquí quiero hablarte de algo que es el aspecto económico. Lo que es en cuanto a costo, la cerámica sería el material más económico para lo que es la instalación de pisos. El porcelanato quedaría como una opción segunda. Como una opción tercera, estaríamos hablando de las losas de MR, losas de concreto, y existe una cuarta opción que no te la menciono desde un inicio porque no es de mucho uso común y tal vez el 2 o el 3% de los proyectos se estarán desarrollando con este tipo de piso y es el mármol travertino, que es una piedra natural que se extrae de canteras, pasa por un proceso para poder ser preparado y utilizado en los proyectos. Este costo o este material tiene un costo de aproximadamente 3 o 4 veces el costo del porcelanato, lo que significa que si un porcelanato bueno, de calidad, puede rondar entre los 20 o $30 por metro cuadrado, en el caso del metro cuadrado del material como tal de mármol travertino andará rondando entre los 90 hasta $110 dependiendo del origen de la cantera, de la pureza del material
y de la calidad como tal de este. Lo que sí tienes que tomar a consideración es que si vas a trabajar con mármol travertino, los espesores son totalmente diferentes. Vienen abarcando 1 pulgada en espesor y el tipo de pegamento que se utiliza es diferente. Aquí, un tip muy importante, que cuando vayas a comprar tu piso, le preguntes al proveedor del piso cuál es el pegamento más recomendable, porque no es lo mismo pegar porcelanato que pegar azulejo o pegar en este caso cerámica. Cada uno de los diferentes materiales va a requerir de un tipo de pegamento especial adecuado para que puedas tener la mejor calidad posible y evitar lo que se le llama el famoso bofo, que es un sonido similar a este, en el cual te indica que la pieza está con un hueco en la parte interna y que conforme el uso se terminará quebrando y por ende te dará un pésimo acabado para tu espacio. Y es mucho más complicado estar lidiando con reparaciones cuando ya tienes todo tu ambiente terminado, ya sea por una remodelación, por una construcción o por cambio de superficie. Entonces, es correcto que se trabaje con el material adecuado. Ahora bien, existen ahora inclusive opciones en el cual se pueden instalar piso sobre piso y existe el uso muy común de lo que es la colocación de porcelanato sobre cerámica utilizando ciertos materiales de pegamento que pueden venir en marcas como Intaco, Sur, Drytec para nuestro país Nicaragua, entre otras opciones que te van a dar una adherencia adecuada entre un material y el otro para poder tener una condición nueva de tu superficie. Como te dije, toma en consideración la ubicación del piso, el tipo de color, el tipo de formato, la selección de piso, ya sea cerámico, porcelanato, basado en el presupuesto que quieres invertir, pero más importante, basado en el tipo de uso que le vas a dar. Y posterior a que te contestes estas preguntas, podrás ver las gamas de colores, texturas y opciones en formato que vas a tener dentro de las casas, ya sea de cerámica, porcelanato, porque en el caso del concreto armado, lo único que vas a tener como acabado es una losa de concreto pulido a la cual le puedes dar un brillo muy alto, medio o bajo, o eliminar totalmente el brillo y solo protegerla con un sellador. Me despido de ti no sin antes agradecerte el tiempo que nos dedicas a este tu canal de arquitectura. Te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que te puedas dar cuenta de cuando subimos nueva información. Estaremos haciendo videos que serán mucho más útil el proceso de construcción o remodelación de tus espacios y nos vemos en un nuevo episodio.